no quiero ser agorero ni comenzar este reencuentro con una visión tremendista, ni mucho menos negativa, pero la verdad es que las cosas que han ocurrido y siguen ocurriendo van en un sentido muy parecido al que caracterizó el final del año pasado y el comienzo de sobre todo en el ámbito internacional, donde uno advierte que efectivamente hay una suerte de claque, de acompañamiento, de contrato de adhesión, más que de sociedad o de alianza estratégica, entre el presidente Milei y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No estoy hablando entre la Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Pero sin ir más lejos, Milei participa del Board of Peace, que es un organismo creado y dirigido por Donald Trump con la intención de desplazar a las Naciones Unidas del centro de la escena para el tratamiento de situaciones y conflictos internacionales. Para lo cual haría falta, entre otras cosas, una autorización del Congreso de la Nación, que será ignorado, ya que el canciller Kirchner instruyó al jefe de la Dirección de Organismos Internacionales, Alejandro Verdier, para que elabore un dictamen que eluda a las facultades parlamentarias de poder hacer este tipo de cosas. Milei es una suerte de bufón de Donald Trump que se presenta como el dueño del circo, como un domador, como un tramoyista, como un clown triste, por cierto, diría yo, decrépito, que sigue amenazando a diestra y siniestra, como si esa actitud revelara algún grado de fortaleza que no tiene, más allá de la potencia militar que exhibe y ostenta los Estados Unidos. Desde hace algún tiempo, y si bien mis pronósticos están más cerca de los yerros que de los aciertos, tengo la sensación de que los días de Trump no solo no se van a prolongar más allá de su mandato como él quiere y sueña. No sé si sueña, si tiene la capacidad onírica, elucubra tal vez, de permanecer más tiempo que lo que la Constitución de los Estados Unidos, inalterable por cierto, le permite, que son 2 mandatos. Trump muestra hoy, cuando recién va a 1 año de su segundo periodo, que no tiene la más mínima intención de dejar la Casa Blanca. Podrán decir algunos que la biología se ocupará de eso. Otros pensamos que es muy triste para un pueblo esperar la alianza del tiempo y de la muerte para deshacerse de personajes de estas características, ¿no? Y como es Estados Unidos un país de asimetrías terribles, de contradicciones flagrantes, de liderazgos francamente binarios, de tipos muy jugados y muy determinados en sus cosas y otros casi con la misma determinación, pero las antípodas del pensamiento, tengo para mí que el final de Trump no va a ser ni en paz, ni institucionalmente, diría, dentro de los cánones o los parámetros de lo que establece la ley, sino que quien siembra viento recoge tempestades. Y no sé, y no es una expresión de deseo tampoco, sino una descripción de un momento que vive el mundo, si Trump está para seguir estando en los términos en los que está desarrollando su actividad,
que es la de el matón, el gángster, el prepotente, que amenaza a todos, que menoscaba a los que no amenaza y los tiene incluso hasta más que como aliados, diría yo, como súbditos. Y entre ellos, por supuesto, y en primera fila, Javier Milei. Un energúmeno, en el sentido literal. Vieron que se usa mucho el literal ahora, ¿no? Pero en este caso, literalmente, Milei es un energúmeno, un hombre violento, un hombre con una propensión al desatino, diría yo, inevitable o imparable, que ha tomado ahora la decisión de participar de los festivales a los que denostaba, criticaba, maltrataba a los artistas partícipes por ser, en la mayoría de los casos, reuniones convocadas a partir de un aporte, para quienes creemos que efectivamente la cultura es un mecanismo y un instrumento de cohesión social, incluso hasta de seguridad, aunque les parezca a algunos extremos. Participa ahora de lo que él criticaba. ¿Se acuerdan lo del Ali Depósito? Bueno, ahora Milei, que participó no hace mucho de un encuentro con el patético chaqueño Palavecino, un hombre denunciado por malos tratos, por abusos, por evasión impositiva, por supuesto, que probablemente eso le importe más a Milei, por lo menos declamativamente, que sea un tipo violento, misógino, homofóbico, todito, completito el chaqueño. Bueno, es su amigo ahora, de correrías. Irá por algunos otros recitales. Estará en Cosquín, está volviendo a la Argentina, después de haber participado en el foro de Davos y protagonizado probablemente el discurso con menor concurrencia de delegados y asistentes en todo el foro de Davos. Las imágenes que pueden verse del momento en que Milei habla muestran el auditorio prácticamente vacío. Les aviso a quienes son sus adláteres que no es inteligencia artificial, que no son imágenes de archivo, que es la televisación del momento en que Milei hablaba en Davos y hacía un discurso con permanentes alusiones, citas, comentarios a autores, a datos y cifras de la macroeconomía, con una suerte de exhibición de erudición que desde el punto de vista de los términos prácticos a los argentinos no le está haciendo nada bien, ¿no? Como que cayó el consumo a niveles récord, más de un 4%, como que la inflación no se desacelera, como que hay, por cierto, una creciente preocupación en los sectores industriales por la pérdida de fuentes de trabajo, por la disminución de la capacidad instalada. Y si uno mira las cuestiones financieras o económicas, la compra de reservas que está intentando y haciendo día tras día el Banco Central de la República Argentina, es el único valor tangible, visible, del manejo económico de este gobierno, que no ha hecho un kilómetro de ruta, que no ha construido una sola vivienda, que no ha desarrollado ningún plan ni energético ni estratégico, y que afronta hoy una situación que en la provincia de Santa Fe conocemos desde hace mucho tiempo, que es el de la pésima situación de las rutas y caminos, que llevó al ministro Lisandro Enrico, en lo que para muchos es casi una hazaña o una proeza, pero para quien habla es una suerte de confesión de parte, ¿no? Y como dicen los abogados, relevo de pruebas. Viajó 20 veces a reunirse con los funcionarios del gobierno nacional para que arreglen las rutas en Santa Fe. Y las 20 veces no le dieron ni 5 de bola. Es más,
lo iban recibiendo alternativamente distintos funcionarios que le decían que habían hablado con el anterior y que iban a hablar para ver qué se hacía, y no se hizo nada. Y la 33 y la 34 están encabezando el ranking de las rutas en peor estado de la Argentina, de mayor nivel de siniestralidad y que a la vez reporta muertes, y con un 60% de los caminos relevados, rutas nacionales, en muy mal estado. Entonces uno se pregunta qué hace el gobierno con el dinero de la recaudación, con los miles de millones de dólares que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, el SWAP, su amigo Donald Trump. ¿Qué hace el gobierno con todo eso? ¿Qué hace el carry trade? Otra vez, la bicicleta, el negocio, el enriquecimiento de sectores concentrados, aliados estratégicos de un gobierno que ya está en campaña otra vez. Y esa es la explicación de la presencia de Javier Milei en los festivales que de ahora en adelante seguiremos viendo. Yo no veo ni uno de ellos, pero no por Milei, no los veía antes, pero que concitan mucha expectativa. Sin ir más lejos, Radio Universidad está transmitiendo Cosquín con una concurrencia importante y con un arraigo que supera, por supuesto, la presencia circunstancial, temporal y pasajera de Javier Milei. Vamos a seguir todo el año, como les decíamos, con novedades, con algunas importantes desde el punto de vista de la infraestructura, la programación, el desarrollo de Radio Universidad, en la convicción de que hay que seguir firmes en las cosas que uno cree, que uno comparte, sobre todo en un momento en el que, como decíamos antes, hay una sensación de domesticación o, diría yo, de cooptación de algunos sectores. Por ejemplo, la flamante CGT. ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? ¿Esto es mejor que lo que había antes? Digo, el triunvirato, cuyos nombres prácticamente nadie conoce ni recuerda. ¿Qué está haciendo la oposición? Más allá de las disputas relatadas y comentadas por Horacio Verbitsky en el cohete a la luna, que mucho más que eso no hay para conocer de, por ejemplo, el peronismo. Ya se ha publicado una encuesta en Buenos Aires sobre un eventual escenario de disputa electoral entre Kicillof y Milei. Por supuesto, son las usinas mileístas, los guacamayos que la reproducen, donde dice que Milei le ganaría por 15 puntos a Axel, ¿no? Y mientras tanto, en el peronismo, esas querellas y cuitas interminables dentro del mismo sector, con una figura que ya no es excluyente por lo que ella representa, sino por lo que excluye a los demás, que es Cristina Fernández de Kirchner, que difícilmente encuentre su lugar, teniendo en cuenta que está proscripta y que es muy difícil compatibilizar esa situación con la de liderazgo y la de reemplazo, o en todo caso, no sé si la palabra es sustitución, porque los liderazgos no se transmiten, no se ceden, no se heredan, se conquistan, se ejercen, pero que parecen empecinados en su entorno, y lamentablemente ella misma, ¿no?, en esmerilar la figura que emerge como la más potente de una oposición disgregada, que es Axel Kicillof. Yo no sé si habrá alguna razón o algún momento en el cual paren la pelota, se sienten a conversar, dicen que lo hacen con bastante más frecuencia de la que nosotros conocemos o nos enteramos, pero terminen de
generar esta situación de quiebre, de división, de desánimo en los sectores que esperan, por supuesto, que sea a partir del peronismo, de Unión por la Patria, o como le quieran llamar, el punto de partida de una fuerza que sea ciertamente opositora y alternativa. Porque la verdad que lo de Unidos no solo fue un fracaso electoral, sino que es una suerte de alianza al efecto que se ha ido deshilachando con la conducta y la actitud de los integrantes de ese sector, de los distintos gobiernos provinciales, que se van acercando o alejando de acuerdo a que le den o no le den en este tome y daca que ofrece hoy la política argentina, y que lamentablemente no tiene una respuesta a la altura de lo que uno esperaba, que es el rechazo efectivamente de esa situación. Vuelvo a decirles, estamos en un contexto internacional complejo, en una situación particularmente difícil en la Argentina, y en la provincia de Santa Fe, a la expectativa de lo que pueda efectivamente hacer, más que decir, el gobernador Maximiliano Puyaro, que tengo para mí se ha planteado, por imperio de las circunstancias, ¿no?, rever su vínculo con el gobierno nacional y también dentro de la provincia sus posicionamientos frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, el tema docente, que veremos si en los próximos días podemos empezar a desarrollarlo, porque yo calculo que el ministro Goiti ya no camina por las playas de Pinamar, sino que estará instalado en su despacho. Así que bueno, una suerte de menú de arranque